hermanos, ya viniendo a lo que es la serie que estamos compartiendo acerca del propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo, ese texto de plataforma que tenemos en Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39, donde vemos todo lo que ocurrió antes de que Cristo dijera esas palabras que fueron coherentes con sus acciones. Cristo llega a Capernaum, allí se involucra en las tareas de sanar a las personas y liberar a los que ellos que estaban siendo oprimidos por demonios. Dura hasta altas horas de la noche, se va a descansar, se despierta el otro día temprano y se va a orar. Allí van sus discípulos más cercanos y les dicen que todavía hay mucha gente esperándole para que él continúe haciendo lo que estaba haciendo el día anterior. Y Cristo dijo estas memorables palabras: vámonos a otro lugar para que predique también allí, porque para esto he venido. Y ya hemos visto que el propósito de Cristo es la misión de la iglesia. Cristo vino a proclamar el evangelio y la misión de la iglesia tiene como prioridad la gran comisión, que es predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces vemos que Cristo predicaba en esos otros lugares precisamente para ser consecuente con lo que fue su misión. Ahora, ¿qué predicaba Cristo? ¿Qué era lo que Cristo les decía a las personas? Bueno, Cristo vino a proclamar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Y entonces para esto nos movimos para el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, donde vemos una descripción general, porque el texto habla y nosotros lo que hacemos es deducir lo que el texto dice con mucha claridad, de Hechos capítulo 8, versículos del 26 hasta el 40, donde nosotros vemos una descripción del evangelio. ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Bueno, porque la misión de Cristo es la proclamación del evangelio. Eso lo vemos reiteradas veces en el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento en el orden que nosotros lo tenemos. Entonces, en esos pasajes vemos que Cristo predicaba el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Y para responder a esa pregunta, hemos visto que en el Nuevo Testamento hay 2 palabras que se usan principalmente en los primeros 4 libros, los evangelios. Es el evangelio del reino y el evangelio de la paz. Y todo eso combinado con lo que dice aquí el evangelio de Jesús, son términos sinónimos, pero tienen distintos matices. El evangelio del reino es el beneficio que Dios nos da, pero también a la gente que nos rodea por tener a Cristo en nuestras vidas. El evangelio de la paz es porque nos reconcilia con el Señor. Y todo eso forma parte del evangelio de Jesús. Y aquí en este pasaje vemos algunas características de ese evangelio de Jesús. Lo primero es, como nosotros vemos en los textos del 26 en adelante, es que el evangelista Felipe estaba predicando en Samaria y de Samaria el Señor lo guía para que vaya al desierto. En Samaria le estaba predicando a multitudes y ahora al desierto va a predicarle y va con la misión de hablarle de ese evangelio por lo menos a una persona, a un funcionario que había viajado de Etiopía a Jerusalén y ahora volvía de regreso a Etiopía, atravesando toda la parte nortariana del desierto de Sahara. Entonces, aquí nosotros vemos algunas características de este evangelio y como es el Señor el que está guiando a Felipe a predicarle a multitudes, después a una persona en Samaria, ahora en el desierto, deducimos que el evangelio es una iniciativa del Señor. No es el ser humano el que crea el evangelio, es Dios quien crea el evangelio. Es Dios el que toma la iniciativa de buscar al ser humano. El ser humano no tiene a Dios en su agenda.
hermanos me han dicho, pero yo recuerdo que desde muy joven yo siempre tenía el temor de Dios y tenía inquietudes por el Señor. Bueno, pero eso no te surgió de manera natural. Esa inquietud hasta llevarte a un encuentro con el Señor es porque el Señor lo sembró en tu corazón. Yo buscaba de Dios a mi manera, yo nací en un hogar cristiano, yo conocía del Señor de manera teórica, pero cuando fui joven, que tuve un entendimiento de lo que era el Evangelio, en el tiempo del Señor, el Señor me trajo a su camino. Pero no fue que surgió. La gente confunde su deseo o no ser hostil al Evangelio, incluso simpatizar con el Evangelio, como que eso fue espontáneo. Incluso esa simpatía que probablemente usted y yo teníamos con el Evangelio, esa simpatía la puso el Señor, pero con la simpatía no se va al cielo. Tiene que venir un momento en el espacio y en el tiempo donde el Señor nos llama para que nosotros seamos hijos de Él. El Señor dice en su palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, haciendo una descripción a partir del capítulo 3 de ese formidable libro, hablando acerca de la descripción del ser humano, cómo es el ser humano, cómo es su corazón. Dice, no hay quien busque a Dios, ni aún uno. Es decir, el apóstol Pablo está reiterando que el ser humano no busca a Dios, que es Dios quien busca el ser humano, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Nosotros no buscamos a Dios, nosotros respondemos al llamado de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, no solamente para que nosotros recibamos a Cristo, recibamos su evangelio, sino también toma la iniciativa para dirigirnos a nosotros a proclamar el evangelio. Lo segundo que vemos en el pasaje es que el evangelio es una misión que cumplir. El Señor le dice a Felipe, ve a Samaria, ahora le dice, ve al desierto. Pero esta misión que hay que cumplir, Felipe simplemente lo que hizo fue obedecer al Señor. No hubo regateos, no hubo cuestionamientos, no hubo preguntas. El Señor se le obedece. Y la obediencia es sin vacilaciones. La obediencia es sin protestas, sin titubeos. ¿Sí? No, pregúntenle a los padres que le mandan a hacer cosas domésticas a sus hijos en la casa. No la hacen en una primera llamada, ni en una segunda, sino en unas 3 llamadas, bajo amenaza. Y entonces ahí van y hacen lo que les corresponde. La obediencia es entregarse. No es que no pueda haber un diálogo, pero sí, mira papi, yo lo hago mañana, yo lo voy a hacer hoy, pero debe haber un diálogo. Ahora, cuando el Señor manda, nosotros tenemos que tener la disposición de obedecerle, pero no es que el Señor se ofende porque nosotros podamos buscar una orientación de eso, o si nosotros no tenemos una comprensión cabal de lo que Dios quiere, nosotros busquemos ayuda. No es obedecer ciegamente sin saber, pero tenemos que tener la disposición, y puesto que Dios conoce la intención de los corazones, de obedecer al Señor. Y vamos a ver más adelante que el razonamiento no es pecado, o que nosotros tratemos de comprender a Dios. No es eso lo que estamos hablando, pero sí tiene que haber una predisposición de obedecer, una predisposición de hacer lo que Dios manda y no una predisposición a resistirte siempre a no hacer lo que el Señor manda. Ahora, esta obediencia, esta misión que hay que cumplir es urgente. Urgente de nosotros proclamarlo y urgente de aquel que oye recibir el mensaje del evangelio. No hay tiempo que perder. El Señor nos llama a proclamar el evangelio, a aprovechar cualquier circunstancia. Y esa proclamación del evangelio tiene que estar respaldada por un buen testimonio para que te puedan creer. Porque muchas veces la gente se queda callada de no proclamar el evangelio, y yo creo que en algunos casos es mejor que se queden calladas. Porque hay una contradicción en el testimonio, en el ambiente intrafamiliar, en la familia, pero también fuera del lugar familiar. Tenemos que esforzarnos de dar un buen testimonio para que se vea una congruencia entre lo que nosotros decimos con lo que nosotros vivimos.
también en el pasaje nos indica que tiene que ser urgente recibirlo. Usted no sabe si va a tener tiempo después. Yo quiero vivir mi vida y después yo me entrego a Cristo. Oye, vivir sin Cristo no es vivir. Porque Él es el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Y la verdadera vida comienza con Cristo. Que no es fácil porque el mundo me atrae. A todos nos atrae el mundo. A todos nos atrae aún lo que no es correcto. Lo que yo sé que no es correcto es portarse mal para disfrutarlo o pasarla bien. Eso no es correcto. Tenemos que vivir para Cristo, como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Entonces, Felipe llega hasta donde está aquel hombre a quien le va a predicar y nos lleva a la segunda parte del punto que estábamos viendo la semana pasada, y es que el evangelio debe ser explicado. ¿Por qué decimos que el evangelio debe ser explicado? Esto nos lleva al texto y vamos a Hechos, capítulo 8, y vamos a ver parte de este diálogo entre Felipe y aquel hombre a quien él le está proclamando el evangelio. Y dice así, versículo 28. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, versículo 29, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo, basado en Isaías 53, versículos 7 y 8, es este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Este hombre había hecho esa peregrinación de Etiopía a la ciudad de Jerusalén y venía de regreso ahora a Etiopía y estaba leyendo la Escritura. Esto era un buen hombre, religiosamente correcto, pero no entendía la palabra del Señor. Tenía confusión. Y venía leyendo en este pasaje de Isaías, que era lo que él tenía como su Biblia en ese momento. Isaías 53, versículos 7 y 8. Este hombre leía la palabra, pero no la comprendía. Y aquí vienen estas palabras que es un clamor. El eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Te ruego. Ese es el clamor de aquel o de aquella que tiene interés en un encuentro con Cristo. Ahora, este clamor lo pone el mismo Señor en las personas. Lo que pasa es que Dios está obrando en nuestras vidas y en la vida de otras personas y nosotros no lo sabemos. El Señor viene y se le aparece a Pedro en una visión para que vaya a predicar donde Cornelio. Pero al mismo tiempo Dios estaba obrando en la vida de Cornelio para escuchar el mensaje. El problema con nosotros es que nosotros no sabemos dónde Dios está obrando, a qué personas el Señor está inquietando. Nosotros no lo sabemos, por lo tanto tenemos que abrir nuestra boca y todas las oportunidades que el Señor nos dé, nosotros tenemos que aprovecharla, porque hay muchos Cornelios que el Señor ya está trabajando en sus corazones, pero deben existir los Pedros que vayan y le hablen a esas personas. Entonces Felipe abrió su boca
Dice el versículo 35, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. Me llama la atención algo que yo siempre he dicho, y es que Felipe no le dice, ¿qué tú sientes al leerlo? Y siempre digo que no podemos condicionar nuestro compromiso con Dios sobre la base de nuestros sentimientos y emociones. Felipe no le dice, ¿sientes algo? Y esto es importante porque he hablado con muchas personas que le he proclamado el Evangelio, que he hablado acerca del Señor y me dicen, mira, eso que usted está diciendo es verdad, pero yo no lo siento. Y como yo soy una persona sincera, yo no voy a hacer algo que yo no siento porque yo no soy hipócrita. Y ahí mismo meten un pie de amigo y dicen, porque las iglesias están llenas de gente hipócrita. Mire, yo conozco uno. No, el decir yo no lo siento no es un argumento válido para Dios. ¿Por qué? Porque así como el Evangelio tiene que ser explicado, es porque el Evangelio no solamente involucra las emociones, sino también el razonamiento. No estoy diciendo que las emociones sean malas. Lo que estamos explicando es que no podemos condicionar lo que sentimos o confundir lo que sentimos con lo que es correcto. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros, y es un ejemplo que siempre pongo porque es el primero que se me ocurre, andamos rápido, vamos a una entrevista de trabajo, un trabajo muy importante, lo único que nos dieron que tenemos que estar puntual como parte de las evaluaciones que nos están haciendo. Sin embargo, me tomó la hora, me cogió a la hora. Y a medida que voy avanzando, el tráfico se vuelve más pesado. Y ya yo sé que yo no voy a llegar a tiempo. Y llego a una esquina, a una intersección donde está el semáforo, esa luz roja está más brillante que nunca. Y tengo deseo de comerme la luz roja porque quiero llegar a tiempo. Y cuando lo estoy intentando, yo sé que comerme la luz roja está mal, pero cuando voy a intentarlo, me detiene que al otro lado, al cruzar, hay un agente del tránsito que me está esperando y que me está mirando atentamente. El deseo de irme y comerme la luz roja todavía está, pero lo que dice la ley y las consecuencias me frenan. Ahora, si nosotros vamos a tomar decisiones sobre la base de nuestros sentimientos, pues váyase. Que se va a quedar con una multa y no va a llegar a tiempo como quiera. Entonces, nosotros no podemos condicionar lo que está bien hecho, lo que está mal hecho a las emociones, ni lo bien hecho a las emociones, ni lo mal hecho. Simplemente hay que hacer lo que nos corresponde hacer. Nuestros roles como padres, como esposos, como hijos, como empleados, como jefes, están condicionados y están regulados por lo que son nuestros deberes en esas distintas instancias y roles. Por lo tanto, yo quiero hacer que nos detengamos a analizar el rol que juega la fe, la razón y las emociones en nuestro compromiso con el Señor. Hay contradicciones en cada una de estas cosas, en cada uno de estos elementos, la fe, la razón y las emociones. Tener fe es irracional, es decir, es en contra de la razón. Y tener emociones, entonces, por lo tanto, es malo y es en contra de la fe y de la razón. Para poder tener un mejor entendimiento, permítame citarle lo que decía Agustín de Hipona, o San Agustín, con relación a las emociones, porque él aportó mucho a este tema. Y sobre el Credo, capítulo 4, Agustín decía lo siguiente: primero cree, luego comprende. Y sobre el Evangelio de Juan 27:9, San Agustín escribió lo siguiente: si quisiéramos saber
y luego creer, no podríamos ni saber ni creer. Ahora, esto parece como que Agustín está anulando la razón. San Agustín no anuló la razón, sino que la utilizó para eliminar las objeciones que él veía que la gente tenía con relación a la fe cristiana. Y hablando acerca de este tema, San Agustín, oiga qué interesante, decía lo siguiente, hablando y apelando acerca de la importancia de razonar. Por eso es que Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Le está diciendo, ¿tiene comprensión? Está razonando, pero él sabía que probablemente esta persona no estaba entendiendo. No podemos tener una relación óptima con Dios si nosotros no entendemos lo básico que debemos entender. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos revela su carácter, su propósito, su voluntad, de manera general y de manera particular. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no es solamente la Biblia nos está diciendo que seamos con una fe ciega que no razona. Y en ese aspecto, Agustín decía lo siguiente, y lo cito, es razonable que alguien que no conozca al Señor pregunte acerca de la resurrección de los muertos y nosotros debamos explicarle. Pero cuando estamos explicando, no estamos negando las emociones, sino poniéndolas en el lugar correcto. La fe cristiana requiere un entendimiento de lo que creemos. Por eso, aquí se predica la Biblia y toda iglesia sana va a predicar la Biblia. El predicador va a leer un texto y lo va a explicar. Eso es razonar las Escrituras. No es un ambiente donde nosotros nos reunimos a apelar a las emociones de la gente y a manipular a la gente. No, tenemos que ir a la Escritura. Y miren lo que dice la Escritura acerca de ellas mismas. Amados, en 1 de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 1 de Juan 4:1. El término probad aparece también en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Antes bien, examinadlo todo. Ese término, examinarlo todo, es el mismo término que aparece en 1 de Juan 4:1, pero traducido de otra manera a nuestro idioma. Pero es el mismo término en el original. Y dice, probad o examinarlo todo cuidadosamente. ¿Y qué termina diciendo? Retener lo que, lo bueno. Yo tengo que tener la capacidad de escuchar y sobre la base de lo que yo escucho, no estoy obligado a retener lo malo si es que quien está hablando filtró junto con lo bueno cosas malas. ¿Por qué? Porque somos más fáciles de seducir y de engañar cuando nos mezclan lo bueno con lo malo, a que cuando todo lo que me están diciendo es malo totalmente. ¿Por qué? Porque es menos sutil. La maldad, el engaño, normalmente para poder encontrar alguna presa se va deslizando de manera sutil. Y este versículo puede también ser traducido como poner a prueba o juzgar. En otras palabras, debemos razonar, investigar, documentarnos, porque todos esos son elementos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos juzgar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Porque si no lo entiendes, no hay garantía de cambio. Otro ejemplo del rol que juegan las emociones, la razón, en la comunicación del Evangelio, pero también para recibir el Evangelio, es cuando el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Atenas. Y les invito a que vayamos al libro de los Hechos, pero al capítulo
17 y leamos los versos del 16 al 18. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 18. Y dice la Escritura de la siguiente manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección de los muertos. Yo quiero llamar la atención de este pasaje. El apóstol Pablo sale de Tesalónica atentando contra su vida, pasa por Berea y llega de manera inesperada a la ciudad de Atenas. Todos nosotros conocemos lo que significó Grecia en el mundo antiguo, la cuna de la filosofía, y cómo se fusionaron las culturas griegas y las culturas romanas para dejarnos esa cultura greco-romana. El mundo al que llegó Jesús estaba muy influenciado por esa cultura greco-romana. Roma había invadido militar y políticamente todo el mundo antiguo, a excepción de algunas regiones de Asia y del norte de Europa, pero casi todo el mundo conocido era conquistado por el Imperio Romano, estableciendo lo que se llamaba la Pax Romana. Pero entre esos pueblos y esas ciudades que Roma invadió estaba Grecia. Pero Grecia, que había sido desarrollada culturalmente y enormemente por Alejandro el Grande, pues invade culturalmente a Roma y todos los territorios ocupados. De hecho, el idioma universal en ese tiempo no fue quitado, seguía siendo el griego. Y Pablo está en la cuna de la filosofía, de la intelectualidad. Pero aparte de su gran intelecto, era una ciudad ignorante espiritualmente, y allí tenían todo un bulevar donde esa mitología griega hacía su gala. Y había gente en cada una de estas imágenes, de estos ídolos que estaban puestos allí, y cada uno, según la situación en que se encontraban, le clamaban a unos. El soldado estaba pidiéndole al Dios de la guerra. El que no quería la guerra le estaba pidiendo al Dios de la paz. El que estaba en un amor no correspondido le pedía a la diosa del amor que le dirigiera. Al que estaba en problemas familiares. Y así cada quien pedía según su necesidad. Y dice el texto que Pablo se agitó, se incomodó viendo gente brillantes intelectualmente, pero espiritualmente desorientadas. Entonces, el texto nos dice que en el versículo 17, que él discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza. Llama la atención enormemente el versículo 4, o el versículo 17, perdón, de este capítulo 17. Dice: así que discutía. La palabra griega de este pasaje, dialegomai, de donde viene nuestro término diálogo, que se puede traducir también como razonaba. Es decir, que el apóstol Pablo estaba allí razonando con ellos las Escrituras, apelando a que ellos entendieran, porque nuestro rol es conocer las Escrituras para poder explicarlas. Pablo no estaba apelando a las emociones. Vamos a hablar de las emociones ya mismo, pero la razón no es contraria a la fe. Si nosotros seguimos más adelante, en el capítulo 18, versículo 4, aparece una vez más el término. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a griegos y a judíos. Otra vez aparece la palabra dialegomai, que significa razonaba con ellos. Pero ahora vamos a añadir otra palabra más y aparece
en ese versículo 4 y es la palabra persuadir, que también aparece en el versículo 13 de ese mismo capítulo 18. Y dice, hablando acerca de Pablo, persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Ese versículo que aparece, ese texto o ese término que aparece en el versículo 4, en la última parte, y trataba de persuadir a judíos y a griegos, y aparece en el versículo 13 del capítulo 18, persuade, es el término peitos, que significa y se traduce como persuadir, apelando a las emociones de ellos y haciéndole entender. Es una actitud de Pablo hacia ellos. Denota el esfuerzo que Pablo hacía para que ellos quitaran cualquier objeción que pudiera desviarlo. Y después, en el capítulo 19, versículo 8, aparece entonces los dos términos juntos. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denonadamente, discutiendo, dialogemai, y persuadiéndoles peitos acerca del reino. La enseñanza de Pablo fue pura exposición del evangelio, llena de razonamiento y de esperanza, apelando a todo el ser de su parte entregado al razonamiento y la persuasión, de modo que aquellos que le escucharan también razonaran y se persuadieran para recibir el evangelio. El conocimiento de Dios es vital para poder relacionarnos correctamente con Él. Esta relación no es conforme a nuestras percepciones o lo que yo sienta, sino a lo que Él ha establecido en su palabra. Es fácil dejarme llevar por las emociones, pero nuestra fe no reposa solamente en lo que nosotros podamos sentir o percibir, sino en lo que es claramente descrito en la palabra. Es fácil dejarnos llevar por los afanes o las distracciones del diario vivir y no dedicarnos a la disciplina de conocer a Dios. Y conocemos a Dios en este tiempo de intimidad, nosotros y Él, orándole al Señor. Una persona que ama a Dios le dedicará tiempo a la oración, en meditar en la palabra de Dios, en nosotros conocer a Dios para nosotros poder relacionarnos con Él. Por eso, a los romanos y a los corintios, el apóstol Pablo les reitera en forma de pregunta: ¿no sabéis? ¿No sabéis? 3 veces en Romanos 6:3, versículo 16, y Romanos 7:1 le dice: ¿no sabéis? ¿No sabéis? 9 veces en primera a los Corintios: ¿no sabéis? 13 veces en total, una y otra vez se había referido a lo que debían hacer los cristianos. ¿No sabéis ustedes eso? Tienen que estudiar las Escrituras, tienen que dedicarse a ellas para que puedan conocer a Dios. Por eso la Escritura dice: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Tengo que leer la palabra de Dios para conocer a Dios, para saber lo que Dios quiere para mi vida. Pero también tengo que orar para conocer a Dios íntimamente y dedicarme al Señor para poder entonces entenderlo. Ahora, ¿significa esto que las emociones las vamos a dejar a un lado? Todos los seres humanos enfrentamos situaciones donde las emociones nos llevan a hacer lo que es correcto o lo incorrecto. Pero tenemos que tener cuidado. Nosotros los cristianos tenemos que entender que es asombroso nosotros poder vivir la vida cristiana como Dios quiere, no como yo lo perciba. Y para eso yo tengo que tener fe en lo que el Señor está diciendo. Ahora, fe no es sinónimo de que yo todo lo creo ciegamente. No, porque ya estamos hablando de que la Escritura nos estimula
a nosotros investigar. La fe debe llevarnos al pensamiento crítico. Fe no es sinónimo de que yo todo lo creo, ni es sinónimo de superstición, ni tampoco es un acto irracional ni falto de lógica. Las Escrituras nunca presentan como antagónicas a la fe y a la razón. Todo esto queda claro en los ejemplos que nosotros vemos de Hebreos capítulo 11. En cada uno de estos casos, de Hebreos capítulo 11, que lo conocemos como los héroes de la fe, donde se despliega una lista de nombres de personas que fueron conocidas por su fe, ahí no se pone como antagónica la fe a la razón. Al contrario, estimula la razón. Noé construyó el arca porque Dios le advirtió del diluvio. Abraham dejó su casa y su parentela porque Dios le prometió un hogar. En ambos casos ellos escucharon a Dios, razonaron a Dios y obedecieron. Abraham y Moisés, ellos no son solamente gigantes de la fe porque creyeron, sino que cada una de las cosas que ellos hicieron fueron pautadas porque sabían y conocían lo que Dios quería. La fe no es contraria a la razón. Al contrario, lo que tenemos que poner cada una de ellas en su justo lugar. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo una vez que el alma humana, la vida del ser humano, está compuesta por razón, emociones y voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante cualquier estímulo? Todo lo que yo reciba, yo tengo que procesarlo en mi parte racional. Y si eso es correcto, fe, entonces hacerlo. Y todo lo que venga como consecuencia de eso, entonces no está mal. Yo proceso para que las emociones entonces estén guiadas por lo que es racional. Ahora, la fe no ve lo que no existe. La fe lo que ve es lo que es imposible para los hombres. Nosotros estamos con alguien que está pasando por un proceso de enfermedad y oramos por esa persona. La ciencia dice, no, esa persona no tiene ninguna posibilidad de salvarse, pero nosotros vamos a las Escrituras, razonamos y la Biblia nos dice que Dios, cuando Él quiere, Él sana. Yo no tengo un manual que diga todas las personas por las que yo ore se van a sanar, porque la sanidad, aún en los tiempos de Cristo, estaba supeditada a su voluntad. Y un ejemplo de eso es cuando el Señor va a Betesda y se encuentra el paralítico que está allí en el estanque. Pero no solamente estaba él, había muchísimas personas enfermas y el Señor se le acercó de todos esos enfermos que estaban allí, se le acercó a él y le hizo una pregunta: ¿quieres ser sanado? El Señor ejerció su soberanía, su voluntad y su amor hacia esa persona. Lo favoreció. Sigue siendo igual. Nosotros cumplimos con pedirle al Señor, eso es fe, pero nos sometemos a su voluntad. Yo no estoy viendo algo que no exista. No, la sanidad mediante el poder de Dios existe. Ahora, yo no sé cuándo el Señor va a sanar, cuándo puede ser su voluntad. Por lo tanto, yo oro por las personas. Y todos debemos orar los unos por los otros. No podemos venir y dejar de orar porque yo no sepa lo que el Señor va a hacer. No, yo no sé a quién el Señor quiere salvar, pero yo le predico el evangelio a todos. Tiro la red y el Señor se encarga de poner los peces en la red. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender esto de que nosotros tenemos que vivir para el Señor y decirle al Señor, entonces, Señor, yo no entiendo tal cosa. Cuando nosotros vamos a Habacuc, capítulo 1, el profeta plantea preguntas que pudiéramos llamarlo incluso quejas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Son preguntas que nosotros nos formulamos. Pero el mismo Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El Señor sabe que nosotros tenemos limitaciones. ¿Quién no sabe eso?
El primero que lo sabe es Dios, pero nosotros debemos saberlo. Por lo tanto, yo no puedo ver a Dios como un ser irracional. No, yo tengo que saber que aquello que yo no entiendo, Dios también entiende que yo no lo entiendo. Y Dios no me va a mí a demandar por lo que yo no entienda, sino Dios me va a demandar por lo que Él me ha revelado y yo entonces no actúo en consecuencia de eso. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino malo y guíame por el camino eterno. Y Santiago, capítulo 1, versículo 20, dice: porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Estos salmos nos advierten a irnos al otro extremo, de poner la razón a un lado y actuar sobre la base de las emociones. Pero el Señor también sabe que yo soy un ser emocional porque Él me hizo así y no me va a castigar porque yo responda con mis emociones. No, yo voy a reaccionar al Señor con todo lo que yo soy. Lo que yo no puedo dejar es que las emociones me controlen, pero yo tampoco me puedo volver tan en contra de las emociones de tal manera que yo renuncie a ellas. ¿Por qué? Porque cuando actuamos emocionalmente, entonces estamos poniendo de lado al Dios Señor. Porque la ira del hombre, cuando estallamos y dejamos que nuestras emociones nos controlen, no obra la justicia de Dios. ¿Qué yo debo hacer entonces cuando me pregunten, ¿entiendes lo que Él es? Yo debo procesarlo. Y si no entiendo algo, no solamente en el ambiente de la fe, en cualquier ambiente. Hay personas que lo que no saben se lo inventan. Y nuestro propósito en la vida no es pasarnos por ahí haciendo halagos o exhibiéndonos que nosotros lo sabemos todo. Me hacen muchas preguntas acerca de la Biblia y hay veces que tengo, o de situaciones, y yo tengo que decirles: no, espérate, déjame yo pensar esto, déjame yo procesarlo. Nunca había visto un caso como ese, déjame yo analizarlo. Voy a investigar y te dejo saber. Pero ¿qué debemos de hacer con el Evangelio? Lo que yo no entienda, pues debo decirlo. No lo entiendo. Ahora, yo quiero llevarle, y con este pasaje voy a terminar, a Juan, capítulo 21. Ya el discípulo del Señor, Juan, está terminando su evangelio, y es interesante lo que él dice. Juan 21, versículos 24 y 25. Dice así: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, es decir, lo que se ha escrito, lo que él escribió acerca de Jesús. Y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, yo no estoy, esto es como mi firma, doy fe de todo lo que yo he escrito, de todo esto, y todo esto es verdad. Y dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían de él. ¡Wow! ¿Y qué fue lo que se escribió entonces? Juan dice: Cristo hizo muchísimas cosas, las cuales no están escritas en este libro. Así termina él. ¿Me voy a preocupar por lo que no se ha escrito o por lo que se escribió? Por lo que se escribió. Por eso es que yo me voy a preocupar. ¿Y qué fue lo que se escribió? El mismo Juan lo dice, pero en el capítulo anterior, al final, en Juan 20, 30 y 31. Por eso comencé por el final. Él dice: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no hubiera libros.
ni escritores de tantas cosas. ¿Qué él hizo? Ahora, sí se escribió lo que él hizo, que era importante. ¿Y qué fue lo que se escribió? Bueno, aquí la respuesta está en estos versículos 30 al 31. Y muchas otras señales hizo Jesús también en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero, conjunción adversativa, pero estas se han escrito para que creáis. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto? Mira, no te preocupes por lo que no entiendas, por lo que te vuela la cabeza. Trata de razonar lo que sí entiendes, que por eso es que Dios te va a juzgar. Pero estas se han escrito para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios y para que al creer tengáis vida en su nombre. Para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios. Felipe le explicó el Evangelio. Entonces dice el texto, entonces Felipe, versículo 35 de nuestro texto original, Juan 8, y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope le dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo mismo que dijo Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué está diciendo él? Creo que Cristo es el Hijo de Dios, el enviado. Cuando Pedro le respondió a Cristo la pregunta, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? En Mateo capítulo 16, los versículos del 13 al 20, cuando Jesús preguntó, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dieron varias versiones. Y después el Señor le dice, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo. Ese es el problema con el oficialismo religioso judío, en que ellos no veían a Cristo como el Mesías enviado de Dios. Y todavía lo están esperando. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso hay que explicar el Evangelio para que podamos razonarlo, para que la fe y las emociones junto con nuestra razón sean aliados para nosotros comprender y vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos.